XIX, como siempre, un gusto, bienvenido, Gustavo Tinetti. ¿Cómo estás? Muy Marcelo. bien, Gustavo. ¿Qué tal? Un placer enorme. Muchísimas gracias. Muy buenos días para vos. Buen comienzo de semana para todo el equipo y la gran audiencia. ¿Cómo andamos? Bien, bien, gracias. Bueno, ¿qué dejó Milei en Suiza? Bueno, Milei, en definitiva, digamos, ha puesto de relieve cuál es la nueva política exterior del gobierno argentino. Mm, Digamos, contra, entre comillas, la prepotencia y la violación del derecho internacional que comete a diario el presidente Putin, al lado de los Estados Unidos, al lado de los países occidentales, digamos, y el aporte de Argentina, digamos, en esta conferencia es muy importante y determinante. ¿Por qué digo esto? Porque como ustedes saben, a la perfección, en una localidad del Bética se ha celebrado, se ha llevado a cabo esta cumbre, digamos, por la paz en Ucrania, convocada justamente por el presidente Zelensky, que entre paréntesis participó en el G7 en el sur de Italia, sí, llevándose, digamos, en el bolsillo 50.000 millones de dólares, digamos, y aproximadamente han participado más de 80 países y todos firmaron esta declaración, digamos, de paz propuesta por el presidente Zelensky. Hubo algunos países que no estuvieron presentes, ¿no es cierto? ¿Cuáles? Rusia, antes que nada. Pero hubo también países, digamos, del BRICS, que sí. participaron en esta conferencia de paz, entre ellos Brasil, para que nos podamos entender, Sudáfrica. Bueno, tanto Brasil como otras naciones del BRICS no firmaron, Gustavo, no firmaron este documento final de la conferencia de paz, la propuesta que pone de relieve Zelensky para que pueda concretarse una paz en esta guerra que ya tenemos desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? Mm. Entre paréntesis, lo que se prevé es que el ejército ruso, digamos, se retire de todas esas regiones ucranianas que fueron conquistadas, ocupadas por Putin. Respondo a tu Bien. inquietud. Sí, no, ¿Cuál es pero el rol de es Argentina? curioso esto por lo siguiente. En política internacional, en América, estoy hablando de América desde Canadá hasta Ushuaia o Argentina, los que tienen, son contestes con una política internacional firme, han sido siempre Chile, ha sido siempre México y ha sido siempre Brasil. Es verdad, Esos tres países siempre marcaron un lineamiento de política internacional independientemente de las connotaciones internas. Como que estaba separada la política internacional de lo interno. ¿Y hacia dónde fueron siempre? A los lineamientos del derecho anglosajón, que fueron los padres del derecho internacional, los principios claro, del derecho anglosajón. Bueno, ¿por qué cuento esto? Porque Brasil, desde hace un tiempo, como que ha cambiado ese rumbo de política internacional. totalmente. No estoy haciendo una connotación de acercamiento con Rusia o no Rusia, estoy hablando de descripción de política de relaciones exteriores. A diferencia de nuestro país, que siempre fue muy fluctuante, ¿m? Si bien marcó un rumbo, eh, siempre fue un poco acomodaticia, por decirlo de alguna manera, fluctuante. Pero claramente lo tuvo Chile, claramente México y claramente Brasil. Cuento esto como dato, no hago de esto connotación política, describo para que No, la no. gente sepa cómo estamos, dónde estamos parados, ¿no? Bueno, el razonamiento que estás haciendo vos, Gustavo, es similar al razonamiento que podríamos hacer respecto a los gobiernos que hemos tenido acá en Italia. O sea, vos podés tener acá en Italia un gobierno de derecha, de izquierda, de centro, pero jamás se modificó la política internacional, que fue siempre filo occidental. Italia siempre fue una aliada fiel de los Estados Unidos y miembro de la OTAN, ¿no es cierto? Defensora a todos los efectos de la familia comunitaria de la Unión Europea. Reitero, podés tener un gobierno de izquierda, de derecha, de Sí, sí, centro, pero sí. la política internacional jamás se cambió. Pueden haber algunas características, ¿no es cierto?, muy pequeñas, casi impercibibles desde el punto de vista de quien lo mira desde afuera. Pero volviendo al rol de la Argentina y de la que dejó Milei en esta conferencia, fue que Argentina dio la nota. Dio la nota, no sé, no digo yo ni positivo ni negativo porque como periodista no me toca a mí estar juzgando, ¿no es cierto? Mm. Pero Argentina se diferenció de Brasil, porque Brasil como miembro del BRICS, digamos, no votó este documento final de la conferencia de paz, casi poniendo de relieve cómo en definitiva Brasil quisiera estar un poquito más cerca de Putin que no de Ucrania. En cambio, Argentina tiene una postura filo-ucraniana, filo-occidental, digamos, y filo-europeísta. Así que bueno, ahí se pone de relieve, digamos, el rol que hoy Argentina tiene con este gobierno desde el punto de vista internacional. Sí, ¿Y a lo cómo mejor será que vos Brasil tenés razón? por ser parte de los países más grandes desde el punto de vista territorial que conforman Claro. el BRIC y a lo mejor por esa razón, ¿no?
Claro, y aparte lo que vos decías recién respecto a Chile, tenés toda la razón del mundo porque el presidente Boric, evidentemente presente en esta conferencia, votó a favor de este documento como Milei. Y Boric no es un libertario, para que nos podamos entender, digamos, Sí, pero por eso, no, igualmente no, Chile firmó el documento de por paz. eso yo Oh, también estoy describiendo, no hago connotación política, para que la por gente eso, sepa dónde estamos parados nosotros claro. eh, en estas connotaciones hacia el mundo desde Cancillería podríamos decir. Claro, claro. Ahora, la gente que nos está escuchando, Gustavo, podría preguntarse, pero discúlpame, Marcelo, vos estás diciendo que se firmó un documento final donde la mayoría de los países participantes están de acuerdo con el proyecto de paz presentado por Zelensky. Pero si Rusia no fue invitada, ¿a qué sirve ese documento? Bueno, es verdad, Rusia no estuvo invitada, Rusia tiene otra postura, digamos, Putin tiene otras condiciones para llegar a la paz, pero lo que hay que destacar es que esta conferencia se hizo en Suiza y Suiza es un país neutral, Neutral, tal cual. digamos, por excelencia. La presidente de la República, digamos, de la Confederación Helvética, tiene todas las cartas en regla para agarrar este documento firmado por la mayoría de los países del mundo, hacerse un viajecito en Moscú y reunirse con Putin y escuchar la otra campana. O sea, Claro. Suiza puede ser esa intermediaria que faltaba, digamos, entre las partes para poder acercarlas, ¿no? Uno siempre se esperaba que Y fuese la daría una gran sorpresa al mundo. daría una gran sorpresa al mundo porque en realidad, digamos, todos nosotros, aquellos que seguimos la actualidad internacional, siempre estábamos convencidos que fuese la fina diplomacia vaticana en realizar ese rol que en cambio ahora está Sí. haciendo Suiza, Mm. evidentemente, ¿no es cierto? Pero bueno, digamos, la esperanza es la última que se pierde. Ahora esperemos que Suiza, a través de sus funcionarios diplomáticos, viajen a Rusia, se entrevisten con Putin. Yo tengo muy poca esperanza, a pesar que la esperanza es la última que se pierde. Pero bueno, viste, cuando hay una guerra en estos momentos, creo que a ambas partes le conviene ceder parte de sus propias posiciones para encontrar un común denominador. ¿Por qué digo Bueno, esto? Y pero cierro también con este tema, sino, perdóname Marcelo, hay un símbolo de este encuentro, el abrazo que le da al presidente argentino precisamente al ucraniano. claro, absolutamente. Cuando hasta ayer teníamos nosotros una postura más filorrusa con el de presidente, digamos, Alberto Fernández, con Cristina Fernández de Kirchner, sabemos a la perfección, ¿no? Por eso nosotros nos diferenciábamos desde el punto de vista de la política internacional respecto a otros países, como por ejemplo Chile, que vos hacías recién el ejemplo muy bien, o yo les hablaba de Italia, ¿no? Pasan los gobiernos, pero la política internacional sigue siendo la misma. Mm. Yo estoy convencido que cuando ya han pasado muchos meses de guerra, muchos muertos entre ambos bandos y muchos civiles que han perdido la vida, un país que está totalmente destruido como es Ucrania, y considerando que Putin no da marcha atrás, al contrario, sus tropas siguen avanzando y Ucrania está en una posición bastante complicada porque Ucrania ya no, digamos, no va a gozar nunca de la autorización de los países occidentales y de la OTAN a que se usen las armas de los países de la OTAN para, digamos, atacar territorio ruso, porque si no ahí vos estarías de frente a una tercera guerra mundial de carácter nuclear, ¿no es cierto? Lo sabemos a la perfección. Y todos quieren ser prudentes. Pero cuando vos te encontrás a esta altura del partido, no queda otra que ceder parte de las propias condiciones, quedarte confiado en las manos de un país neutral como podría ser Suiza para ver si se puede llegar a un común denominador, a una firma de un tratado de paz. Soy muy pesimista considerando que el vecino que vos tenés en la vereda del frente se llama Vladimir Putin, pero como decíamos recién, la esperanza es la última que se pierde, ¿no es cierto? Obviamente, bueno, y además porque hay otras connotaciones, otra estrategia hacia el mundo, ¿no? Pero bueno, Sí. veremos qué es lo que va a ocurrir de todo esto. Bueno, ha habido una tragedia de refugiados en el Mediterráneo central. ¿Qué pasó? Y seguimos nosotros con esta emergencia, Gustavo, sobre todo ahora que estamos en primavera-verano, donde Claro, las aguas del mar Mediterráneo permiten a los traficantes de seres humanos, a estos mafiosos, de especular con la necesidad, digamos, y con la desesperación de los migrantes, ¿no? Bueno, resulta ser que ahora un velero de una ONG localizó este lunes, sin ir más lejos, una barcaza de madera con los cadáveres de 10 migrantes y puso a salvo a otras 51 personas que se encontraban a bordo. El barco en cuestión estaba lleno de agua. Bueno, la ONG señaló que tuvieron que liberar, digamos, a los indocumentados con un hacha, ya que se encontraban atrapados en el fondo del barco en cuestión junto a esos 10 cadáveres. Bueno, las terrible. personas que estaban inconscientes en estos momentos están recibiendo a bordo de esta ONG, de este barco de esta ONG, atención médica y se espera una evacuación urgente. Bueno, una tragedia más, porque no me quiero olvidar que hace una semana, sin ir más lejos, el Mediterráneo Central fue escenario de otra desgracia, de otra tragedia, cuando al menos 17 cadáveres aparecieron, estimado Gustavo, estimados amigos, flotando en el mar. Sí, ¿Y sí, a sí, sí. quién le echan la culpa a las ONG? A las políticas, digamos, imprudentes desde el punto de vista migratorio que están adoptando algunos países europeos, entre ellos el italiano.
Yo no sé si le comenté la vez pasada, pero Giorgia Meloni, en estos momentos en el poder de extrema derecha, cuando recibe el gobierno el pedido para poder desembarcar a inmigrantes rescatados en el corazón del Mediterráneo, Giorgia Meloni no te autoriza, digamos, a desembarcar esas personas desesperadas que vos salvaste en el mar en el puerto más cercano, sino que te obliga a viajar 1000 kilómetros más, 800 kilómetros más en un puerto que está en el centro, en el norte de Italia. ¿Por qué lo hace? Digamos, digamos, para, a ver, Desalentar. desalentar que las Sí. ONG salven gente efectivamente en el Mediterráneo y que los traiga a Italia. Porque Bueno, antes, cuando nosotros teníamos un gobierno de izquierda, si vos salvabas a gente con tu barco, con, digamos, con tu tripulación, ¿no es cierto?, en el corazón del Mediterráneo, ¿dónde ibas a parar? O a la isla de Lampedusa en Sicilia, las islas del extremo sur de Italia. Ahora Giorgia Meloni te manda a la Toscana, que está en el centro norte de Italia. Y muchas ONG, digamos, por los costos que implica navegar en el Mediterráneo, muchas veces dicen que, bueno, están siendo desalentadas a salvar vidas humanas, ¿no es cierto? Bueno, Pero y en bueno, su otra momento el tragedia más. Papa que ha hecho una reflexión muy fuerte con esto, ¿no? En Ah, un sí, sentido absolutamente. El altamente Papa Francisco humanitario. no pierde la oportunidad de calificar el Mediterráneo como el cementerio común más grande que tenemos hoy en día, cuando en realidad, vos lo sabes mejor que yo, el Mediterráneo fue siempre puente de culturas y hoy estamos tratando de levantar muros, ¿no es cierto?, para evitar que vengan a contagiarnos, como dicen muchos extremistas de derecha, los inmigrantes desesperados. Yo le doy razón a Giorgia Meloni, no respeto esta política migratoria donde ella obliga a los barcos de la ONG a estar desembarcados en el extremo norte de Italia y no en el sur, porque eso es hacer correr riesgo a la gente que está a bordo, a los migrantes que nunca vieron el mar y que necesitan atención médica en un hospital y no a Y, bordo de un barco, y sobre ¿no todo es los cierto? niños. Sobre todo los niños y muchas veces no acompañados, Gustavo, ¿eh? Vienen chicos solos que pueden terminar en las manos de los traficantes de Sí, órganos o de sí, la sí. prostitución, ¿no es cierto? Yo estoy de acuerdo con Giorgia Meloni cuando ella dice, por ejemplo, que hay que dar oportunidad a esta gente de quedarse en su casa, en sus países y no tener la obligación de dejar todos sus afectos, toda su tierra, digamos, para probar suerte en Europa, corriendo riesgo de sus propias vidas. Eso es cierto, evidentemente. Pero, viste, la situación es la siguiente, vos podés ayudar a esta gente con fondos europeos, pero estos fondos terminan en los bolsillos de los políticos corruptos de turno de África. No terminan en las manos, digamos, de microemprendimiento para la gente tenga una oportunidad en África. Siempre ha Sí. ocurrido lo mismo. Y otra cosa que yo le doy razón a Giorgia Meloni, y ojo que yo no soy ni de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo, sobre todo cuando me encuentro de frente a los prestigiosos micrófonos de Cadena 9, digamos, es cuando ella dice que hay poca solidaridad entre los países europeos. Es injusto que Italia tenga que hacer frente a esta emergencia, mientras hay otros países del norte de Europa que miran para otro lado, Gustavo, ¿no? Y después nos reunimos en el G7, nos sacamos fotos y nos damos besos, pero mientras tanto la gente sigue muriendo en el Mediterráneo. Y bueno, y es lo que le marca el Vaticano que no quieren eso, ¿no? Que Francisco le diga eso. Totalmente, totalmente. Muchos después le responden al Francisco que acoja él, digamos, a los refugiados en el Vaticano. Lo que hay que decir es que en Europa no entra toda África, en Europa no entra todo Oriente Medio y la gente no es paquete de mercancía postal, digamos. Lo que hay que hacer es tratar de cortar a las raíces los problemas que la raíz, a ver, cortar a las raíces la causa que provoca esta emergencia de los refugiados. Sí, sí, ¿Cuáles sí. son estos problemas? Y bueno, las guerras civiles, el Y sí. terrorismo, la Y los problemas que corrupción, tienen en cada país. totalmente. Y eso Es hace verdad que se que en vayan. Europa se quejan porque llegan los refugiados, pero también hay que hacerse un examen de conciencia, Gustavo, porque fueron los europeos que arrasaron con todas las riquezas de África y ahora se quejan porque los africanos llegan al viejo continente, ¿no es cierto? Así es. Bueno, te cambio de tema porque esto da para mucho. Nosotros vemos las copas europeas, vemos el fútbol a través de la televisión con unas imágenes espectaculares, un comportamiento en las gradas para aplaudir, para imitar, pero de vez en cuando aparecen situaciones de violencia. En Alemania, ¿qué pasó? ¿Fue la policía accidental? ¿Qué pasó que murió como consecuencia de un partido de la Eurocopa un muchacho joven? A ver, resulta ser que un hombre estaba armado con un artefacto incendiario y amenazaba a las fuerzas del orden fuera, digamos, de la cancha. Hmm. Y por eso fue abatido por los agentes de la policía alemana. Estos hechos se produjeron, estimado Gustavo, estimados amigos, en la ciudad norteña de Hamburgo, ¿no? Y tuvo lugar cerca de una zona habilitada para los hinchas que no tienen entrada, que pueden ver los partidos en maxi pantalla, ¿viste? La fan zone, como la llaman en inglés. Hmm. Claro, las autoridades pusieron en marcha un amplio dispositivo policial. Dada la actitud amenazante del sujeto, los agentes hicieron uso de sus armas de fuego
evidentemente, antes habían empleado contra el agresor gas pimienta, sin embargo, él no se consiguió que el joven armado pusiera de su actitud y por eso le pegaron un tiro realmente, ¿no? Se supo que era un alemán de 39 años que había salido de un restaurante de comida rápida antes de lanzar sus amenazas y según un portavoz policial que yo escuchaba esta mañana, antes de salir al aire con ustedes, este hecho no tiene ninguna relación con el evento futbolístico, pero todavía están averiguando, están llevando a cabo la investigación correspondiente. Sí, No se está bien sabe claro. todavía si era un No, por eso. terrorista dispuesto a hacer cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Porque en materia de fútbol viene Europa dando el ejemplo de convivencia y que la familia puede ir, ¿no? Y Sí, disfrutar. sí, dentro de la cancha, pero ahora en estos momentos, en estos partidos, ya hubo algunos desmanes fuera de los estadios. Yo recuerdo que, por ejemplo, ayer jugaba Serbia con Inglaterra y Mm. ambas hinchadas se enfrentaron fuera de la cancha. Los Sí, sí, ingleses cuando bueno, están pasa, en suele Inglaterra pasar. son muy educaditos, pero cuando los hooligans, como se los llama, los barra brava ingleses, van por el resto de Europa, digamos, dan la nota, ¿no es cierto? Y se la agarraron con los serbios, que no son unos santitos, son unos extremistas, digamos, violentos, siempre lo fueron, y hubo algunos problemas. Y también cuando debutó Italia el sábado por la noche ante Albania, un país desconocido de la península balcánica, también hubo enfrentamiento en algunos italianos que tenían botella y tenían cuchillo, que estaban dispuestos a agarrársela con los albaneses, que en la década del 90 cruzaban el canal de Otranto, digamos, dejaban Albania bajo el régimen comunista y buscaban nuevos horizontes en Italia. Para que la gente Bien. se ubique en el mapa, Albania se encuentra justo de frente a la punta del taco de la bota italiana, ¿no es cierto? Cruzaban ese pedacito de mar y vos recordarás la cantidad de barcos repletos de gente de Albania que buscaban, digamos, libertad del régimen comunista en Italia y hoy están muy bien desde el punto de vista económico, viajan por todos lados, van a ver los partidos de fútbol de Eurocopa, pero no pierden ese sentimiento anti-italiano que han tenido, o lo italiano anti-albanese, enfrentándose por culpa de un partido de fútbol, ¿no? Bien, te llevo a Francia. Días atrás Francia tenía un poco de frío. No estaba bien la primavera como está ahora. Sin embargo, hay cuestiones que le dan mucho calor a Francia. Una Sí. manifestación contra la extrema derecha. ¿Eso se mantiene? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, si seguimos en esta situación, el que le va a venir fiebre va a ser a Macron, realmente, y sí, porque decenas de miles de personas se han manifestado contra la perspectiva de una llegada al poder de la extrema derecha. Aparte, en plena crisis política que hay en Francia por el inesperado adelanto de las elecciones legislativas. Ustedes saben que se vota ahora en primera vuelta el 30 de junio y el 7 de julio el eventual balotaje. Esa fue la decisión que tomó Macron, conmocionado por la victoria de la extrema derecha en las elecciones europeas, ¿no? No de este domingo, sino del otro. Y dicen los observadores, Gustavo, no te quito más tiempo, que esta decisión de Macron es una apuesta arriesgada en un contexto de auge de la extrema derecha en toda Europa. Y bueno, ante una nueva posible victoria de este partido ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen, muchos sindicatos han salido a la calle a movilizarse y se sumaron partidos de izquierda, inclusive estudiantes universitarios, ¿no? ¿Qué dicen los sondeos, los últimos que se publicaron en Francia en perspectiva de la primera vuelta de fin de mes? Que la extrema derecha obtendría en la primera vuelta casi el 30% de intención de voto y que la coalición de izquierda sería la segunda opción con el 28%, casi digamos un empate técnico. Mm. Pregunta seca, ¿dónde se sitúa el partido centrista de Macron? Estaría en la tercera posición y si todo le va bien, con el 18%, para que no le venga fiebre, digamos, al presidente de la República, ¿no es cierto? Si Y estos sondeos llegaran a concretarse en la primera vuelta de las elecciones, veremos. veremos. Bueno, vamos, te llevo a Tel Aviv, Marcelo, porque también hubo una manifestación contra el gobierno de Israel. Fíjense en ustedes la coincidencia, Gustavo. Mientras estamos compartiendo este informe exclusivo desde nuestra corresponsalía exclusiva europea de Cadena 9, estoy viendo imágenes que nos llegan desde Tel Aviv, Mira, justamente, porque un grupo de manifestantes han bloqueado algunas rutas, una hermosa autopista costera rumbo a Tel Aviv, que como ustedes saben muy bien, es la ciudad más moderna que tiene Israel, una atracción turística, una especie de Mar del Plata que ellos tienen, para que nos podamos entender, ¿no? Bueno, digamos, han cortado una ruta y este es el primer gesto de manifestación de esta semana, porque van a haber manifestaciones de aquí al próximo día viernes en Tel Aviv, en Jerusalén. Mañana, por ejemplo, ya se ha organizado, digamos, una manifestación multitudinaria de frente a la Neset, que sería el Parlamento de Israel. Pero, ¿qué está pidiendo la gente? Podrán preguntarse los amigos oyentes. Están pidiendo dos cosas. Que no se quede con los brazos cruzados el primer ministro Netanyahu, digamos, y en el sentido que siga gestionando la liberación de los rehenes que están en las manos de los palestinos terroristas de Hamas,
¿no es cierto? Y que sobre todas las cosas renuncie al cargo y haya elecciones anticipadas, porque hasta ahora, digamos, con las incursiones militares que ha hecho el ejército de Israel, la guerra no se ha acabado, los rehenes continúan en la mano de Hamas, sigue la destrucción, digamos, en Gaza, y hay muchos israelíes que se llevan muy bien con los palestinos inocentes, porque una cosa son los palestinos inocentes y otra cosa son los terroristas asesinos de Hamas. Dos cosas diferentes, ¿no? Así que bueno, nos espera una semana llena de manifestaciones en Tierra Santa y creo que volveremos a hablar de Israel en los próximos contactos, si a vos te parece bien, Gustavo, ¿eh? Bien, sí, sí, para conocer los panoramas y los caminos a seguir en el sur de Bolivia, como decimos nosotros, que es Sí. precisamente nuestro país. Marcelo, Marcelo, muchísimas gracias por el gesto y si Dios quiere mañana nos estamos otra vez conectando para conocer toda esta información relevante que nos transmitís. Muchas gracias.